Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Radio U? Yo soy Mariana Rivera y hoy tenemos la segunda entrega de las entrevistas en el marco del Festival Internacional de Cine Cerefic en la 10ª edición que se desarrolla aquí en Costa Rica. Y estoy muy feliz de recibir aquí en los estudios de Radio Universidad al director Nicolás Pacheco, de La Pasión de Nela Barrantes, a la actriz protagonista Carol Sanabria y a Alexa Caravia. Lo dije bien, sí, el apellido, perfecto. Genial, ella es la directora de foto. Ellos, bueno, nos van a acompañar en esta segunda entrega para hablar un poco más de lo que fue el estreno nacional y creo que mundial, ¿verdad, Nicolás? De La Pasión de Nela Barrantes. Esta es la segunda película de Nicolás Pacheco. Vamos a hacer un pequeño repaso por la trayectoria de Nicolás para que les queden ahí como datos, ¿verdad? Como básicos. Bueno, él es fundador de Bisonte Producciones, que fue una organización, por así decirlo, un colectivo de cineastas que surgió en el seno de la Universidad de Costa Rica, ajá, de la Escuela de Comunicación en particular y de otras carreras ahí que se fueron juntando. Esto fue hace 15 años y lo crearon, ¿verdad?, con el fin de experimentar un poco más en el área audiovisual. En el 2010, Nicolás estuvo en Nueva York estudiando en la Universidad de Nueva York, en Singapur más bien. Exacto, estudiando también la carrera de cine. Y bueno, estrenó su ópera prima, que tuvo bastante buena recepción acá en el Festival del Cine del 2014. Ganó 6 premios y esta era Rosado Furia, que también tiene un personaje mujer, que es algo de lo que vamos a hablar hoy, con La Pasión de Nela Barrantes, que es la segunda película de Nicolás. Así que bueno, nada. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Nuevamente, y vamos a entrar un poco en materia de la película, que ya tuvo los 2 pases dentro del Festival de Cine. Tal vez, bueno, empezando un poco por las impresiones de cómo fue finalmente verla en la pantalla y además en Costa Rica, que eso también tiene, me imagino, que una significación. Sí, no, bueno, o sea, la hemos pasado súper bien, ¿verdad? Viéndola, compartiéndola, porque todo es como, hasta que la rebotas con el público, es un cálculo matemático, ¿verdad? Son los planos de algo y la peli agarra vida con la gente, ¿verdad? Con su mirada, con sus experiencias que traen y que se mezcla con lo que nosotros proponemos. Y entonces, claro, la experiencia de oír a la gente reírse, de sentir cuando está incómodo, se acomoda en las sillas, como todo eso, y decir, bueno, funcionó esta apuesta, no funcionó esto, etc. Eso ha estado como muy lindo, o sea, compartirlo con la gente, compartirlo, digamos, con todos los que participaron de la peli, porque es una peli que hemos estado desarrollando como por 8 años. Y entonces hay gente que entra en ciertas partes y se va y, digamos, regresa, cosas así, pero al final, digamos, solo 4 de nosotros habíamos visto el último corte de la peli y ya compartirlo fue como, no sé, súper rico. ¿Es incómodo o más bien gratificante ese momento de estreno, de lo que vos decís, de sentir cómo se mueve la gente, cómo reacciona en la sala? ¿Sabes qué pasa? Como, digamos, la primera peli, creo como que el aprendizaje que de esa primera peli, hay 2 cosas. Una, como que yo no estaba tan seguro que me gustara tanto la peli ni cómo iba a funcionar, ¿verdad? Y estaba esperando mucho la reacción de la gente para dar esa validez, que ahora no existe, digamos. Nosotros hicimos una peli que nos gusta. Y la peli que nos gusta, la gente puede tener la experiencia que quiera. Y por otro lado, tal vez cuando uno comienza en audiovisual y en general en arte, uno tiene esta idea de que te reconozcan como autor, como, hey, yo hice una película, puedo hacer una película. Cuando haces una toma, decís como, me van a decir, qué bien hicieron esta toma, qué bien hizo esta toma Nicolás, qué bien hizo esta... Y te das cuenta que eso es irrelevante, digamos, después de la primera peli, eso fue como, o sea, no hay para qué estar nervioso eso porque no importa, lo que realmente nosotros diseñamos para esta peli es cómo se va a sentir la audiencia cuando la vea, ¿verdad? Digamos, cuál es la experiencia de ellos y en eso o sea, no que piensan sobre nosotros, sino que piensa la gente sobre sí misma cuando ve la peli. Entonces se enriquece con la experiencia de ellos mismos, por supuesto. Entonces no estamos nerviosos, sino que es lo que queríamos venir a ver. ¿Sabes? Claro.
Y eso que hablas es también un cambio de mirada que hay desde la primera peli, obviamente, Sí, de fijo. a la Claro. segunda, ¿verdad? Y también cambio en el proceso. Tal vez, Carol, que nos introduzca un poquito, porque me imagino que habrán personas que vieron La Pasión de Nela Barrantes en estos dos pases que dio el Festival de Cine, pero que introduzca un poco la sinopsis que llaman en cine de la peli o de qué va. ¿De qué va Nela Barrantes? Creo que no vamos a decir sinopsis porque si no se piensan que es un pitch. ¿Cómo le contarías a alguien si te pregunta de qué va la Pasión de Nela Barrantes? Bueno, es un poco difícil, yo creo que sobre todo porque creo que el personaje y en sí todo tiene muchas entradas y muchas salidas y muchas lecturas. Entonces, como definir una sola cosa no me gusta tanto. Sí me parece que es una persona, digamos, que le suceden una serie de situaciones incómodas, tal vez en el trabajo o ciertas conexiones con otras personas que le activan toda una serie como de creencias o, no sé, artes imaginativas. Es un poco difícil, no sé si... Sin echarle al agua, Exacto, digamos. Sin hacer como que spoilers. siento que lo voy a decir. Sin Sí, hacer sí, spoilers. Pero bueno, básicamente son como la vivencia, o así la vi yo en la pantalla, ¿verdad? De una mujer con Ajá. sus contradicciones y con esa lucha con el mundo exterior y el interior, ¿verdad? Y donde el papel de la religión juega un papel también central, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo que ahí podríamos ir hilando un poco el contenido también de la entrevista de por qué, Nico. O sea, ¿qué te inspiró a hacer esta peli? Que además, bueno, vamos por partes. Por un Ok. lado lo del personaje femenino, pero también, quizás empecemos con la segunda parte, que es la religión. ¿Por qué el tema religioso? O cómo se te ocurrió que ese podría ser como el hilo que nos llevara a adentrarnos en el mundo de esta mujer. Ok, bueno, me parece como que cuando decidimos hacer una peli, ¿verdad? O cualquier proyecto que ya sabemos que vamos a durar años en esto, o sea, tiene que ser como para mí algo que no sepamos la respuesta, una exploración, a ver qué vamos a encontrar sobre nosotros mismos dentro de esto. Todos hemos cambiado lo que pensamos respecto a la religión y cómo entramos al proyecto. Y para mí, bueno, para todos en general, la religión es una parte importante del día a día, pero hay una cuestión que se vuelve tan cotidiana que dejamos de ver. Entonces, parte de la peli es decir, como, hey, ¿por qué hacemos estas cosas como las hacemos? Yo tengo, digamos, una mirada diferente porque crecí ateo en una sociedad católica, ¿verdad? Y aunque, digamos, no crea las mismas cosas que la mayoría de la gente que me rodea, ¿verdad? Yo tengo que entender por qué ellos creen lo que creen y, digamos, porque yo quiero que ellos entiendan por qué yo creo lo que yo quiero. Entonces, parte de eso es como explorar dentro de los personajes, porque todos los personajes tienen diferentes niveles de fe, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes niveles de fe, no solo respecto a la religión, sino respecto a las cosas que creemos o nos decidimos que podemos hacer. Digamos, si un personaje cree que esa persona puede ayudar a otro personaje, ¿quién soy yo para ponerlo en duda? Solo si, porque se cree más que yo o menos que yo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que alguien quiera escribir un libro? ¿Qué significa que alguien quiera poner un programa de radio? ¿Por qué? ¿Qué se cree? ¿Sabes? De repente eso tiene que ver por ahí. Entonces, claro, es una manera de cuestionarnos y entendernos todos por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Eh, Y utilizar una mujer como figura, nuevamente, digamos que es algo recurrente en tu trabajo. Ya había pasado con Rosado Furia y en tus anteriores cortometrajes. sí, no hay, ¿cómo decirlo? Como un objetivo específico del hecho de que sea mujer. Digamos, como hay algo que tengo que, digamos, que es una estrategia para generar una distancia, para que la película no sea sobre mí, ¿sabes? Entonces como es algo que yo no entiendo y tengo que explorar y preguntar y observar y ver, digamos, hacia afuera a través de mis ojos de lo que yo entiendo, ¿verdad? Yo no espero representar o saber exactamente qué se siente ser Nela, pero nadie lo sabe tampoco,
¿sabes? Ninguna mujer ni nada sabe cómo se siente ser Nella. Uno se identifica con aspectos de Nella. Igual de los otros personajes, igual como nunca he sido un astronauta, no quiere decir que no pueda escribir sobre un astronauta, etcétera. Lo que nosotros buscamos son como esos momentos verdaderos dentro de la experiencia, dentro de las emociones, ¿verdad? Y se lo podemos adjudicar a casi cualquier realidad. Ahora, eh, es una cuerda floja, ¿verdad? Es un gran experimento, ¿verdad? Es una buena manera de explorar algo que yo no conozco, pero tampoco, digamos, queremos hacer una mala representación que pasa, ¿verdad? Que hay gente que se puede ofender o reclamar de cualquiera de los aspectos de la película, ¿verdad? Pero entonces también parte de eso eh, es que, digamos, la película está, o sea, yo no soy el único autor de esta película, tal vez yo soy la locomotora, pero ahí hay mucha gente que es autora de esta película y muchas de ellas son mujeres que también han estado del proceso desde el guión involucradas, o sea, dos de las grandes autoras están aquí conmigo, que es Carol y Alexa, que fuimos, y la productora y Camila, que fuimos como desarrollando desde la idea de cómo vamos a plantear esto hasta, o sea, el tema de la religión, el tema de este personaje, hasta, digamos, lo más íntimo, las palabras, cómo camina en ella, cómo sonríe en ella. Digamos que es una exploración de lo que hacemos con Carol. Eso me lleva a que entremos tal vez en ese proceso de configuración de esa exploración de la que precisamente hablas, cómo logran integrar al personaje, cómo logra Carol, ¿verdad? Cómo apropiarse de este personaje, cómo vos llevarlo a la pantalla a través de los encuadres, de la propuesta fotográfica, de toda la imagen visual, ¿verdad? Entonces tal vez si nos comentan un poco cómo configuraron ese trabajo previo y luego en set. Ok, si quieren, comienzo yo un poco. Es que definitivamente el énfasis estuvo, o sea, el trabajo de la peli estuvo súper cargado en el guión. O sea, una película con bajo presupuesto tenemos que tratar de hacer la menor cantidad de apuestas después y sacar la mayor cantidad de cosas que podamos hacer ahora en el sillón, digamos, en la mesa. Entonces, hubo un gran trabajo de guión durante años, de interpretación con mucha gente y ya, por ejemplo, con Carol, estaba comentando el otro día que no tuvimos necesariamente tanto tiempo para ensayar, porque Carol entró tarde al proceso, pero de los 9 días que tuvimos de ensayo, 5 fueron dedicados a leer el guión y a cambiarlo. Y esos 5 días estuvo Alexa con nosotros porque Alexa estaba, ¿sabes?, sugiriendo todo eso con el personaje. Y los tres estábamos encontrando, ¿verdad?, como qué había que cambiarle, que ya a punto de ir a grabar. Ya Alexa había estado aquí, ya habíamos visto las locaciones, ya sabíamos qué tipo de cositas podían metérsele y cambiar al guión. Y por ejemplo, una vez que entró Carol y se apropia del guión, del personaje, ese personaje tiene un personaje, tiene alguien que la defiende en el guión, que no debería terminar así después de la canonización, que no debería pasar esta cosa. Entonces Carol le reconforma, digamos, hasta una justicia, una dignidad con este personaje, porque además dentro de la coherencia que hay, Carol tiene su propio método, y si en el método de Carol algo estaba sonando extraño, hey, revisemos el guión, ¿sabes? Igual con Alexa, ¿verdad? Es como, o sea, pero ¿por qué estamos mostrando esto? Esto ahorita no tendría sentido, ¿verdad? Entonces lo vamos, es como, ok, ¿es el guión o es la toma? Entonces vamos jugando por ahí. Tal vez contanos, Carol, cómo fue ese primer acercamiento con el personaje y qué fue lo que te resonó más o conectó con Nella. Yo creo que, bueno, como lo decía Nico, para mí fue súper diferente este proceso de otros el haber entrado o que me llamaran tanto a estudiar el guión, ¿verdad? O sea, poder construir, reconstruir juntos un poquito ciertas cosas. Y creo que eso me permitió imaginar y ver espacialmente el personaje y las otras, todo, ¿no? Como ese mundo, entrar en ese mundo de Nella. Y bueno, yo creo que también Nella la fui descubriendo poco a poco, ¿verdad? Con cosas que íbamos probando, que íbamos sintiendo, que le iban pasando.
Entonces, bueno, para mí fue como, es un personaje maravilloso, a mí me encantó, la verdad, porque es como, no sé, fue pesado, pero también era liviano y había una cosa como muy lúdica, no sé por qué siempre sentí algo como muy, como de trampita o de juego, no sé, había una cosa bien bonita en ese sentido. El otro Los día layers. hablaron, durante la presentación del primer pase, hablaron sobre todo, sí, como de un juego que se dio también. Por ejemplo, un ejemplo para encontrar la forma de caminar de Nela, ¿verdad? Ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Que siempre es interesante, que la gente siempre quiere saber cómo se crean ese tipo de relaciones con los personajes. Caminamos por todo Atillo. No, pero sí. No, eso fue en Sabanilla, pero hoy venía pensando que salimos ayer que salimos a caminar, como también tampoco tuvimos tantos ensayos, pero salíamos un montón a caminar, a conversar, a ver, o sea, a conocernos, a hablar de breakups, de familia, de creencias, de viajes, de todas las cosas que después usábamos en el set. Y lo otro que estaba pensando respecto a la construcción del personaje es que teníamos una estrategia también, que era que cómo le íbamos a mostrar ese proceso a la gente, ¿verdad? Entonces lo mostramos después, en el orden en que grabamos, comenzamos grabando escenas que van en la mitad de la película, donde la gente ya conocería el personaje. Para el día 11, que era como más o menos la mitad de la peli, que ya Carol y los tres ya entendemos bien el personaje y cómo se graba, el día 11 vamos a grabar la primera escena. Entonces ese día, digamos, es la primera impresión que va a tener la gente del personaje cuando nosotros ya lo súper entendemos, ¿verdad? Entonces ya ese tipo de cosas funciona mucho mejor porque ya ven la escena 15, ya no dudan tanto de qué es, esa es Nela, ya está asumido. Pero la manera en la que lo presentamos, o sea, tuvimos 11 días de trabajo ya grabando para encontrarlo bien. Pero bueno, low budget. Y Alexa, ¿cuáles fueron más bien los elementos que te llamaron la atención, que trabajaste con Nicolás y tanto con Carol y bueno, los otros personajes, que dijeras, esta es la forma de plasmarlo visualmente en la pantalla? ¿Por qué te dirigiste? Bueno, esta es la segunda película en cual hago la fotografía con Nicolás. Y creo que una de las cosas que más como me atrae a trabajar con él es el proceso de preproducción para la cámara y para la fotografía. Para las dos películas hemos grabado la película como en celular antes de actualmente grabar la película o hacer el rodaje, antes de estar en el set. Y eso como... creo que lo que eso crea para mí es como libertad, porque ya con saber y experimentar con diferentes procesos, diferentes cosas que quizás trabajen o no trabajen, antes de estar en el set, entonces en el set me siento libre para explorar cosas nuevas o... Es como grabar un ensayo general, más o menos, lo que haría la gente del teatro, digamos. Sí, lo que pasa es que, digamos, hacemos un libro que viene con todas las tomas, ¿verdad? Entonces vamos y más o menos calculamos en fotos las tomas, pero hay que hacerlas en video realmente, para que se sienta el movimiento, como ese tipo de cosas, el performance que va a haber. Entonces ahí nosotros resolvemos todos los problemas técnicos que pueda tener una locación, como decir, digamos, aquí es donde tiene que ir la luz, esta es la distancia que puede haber con el personaje, entonces este es el tipo de lente que tenemos que usar, como ese tipo de cosas. Lo sacamos esos días súper apuntados, ¿verdad? Todos los problemas técnicos, porque el día que llegamos al set, no vamos a trabajar en nada técnico, vamos a trabajar en puro performance. Que Alexa, o sea, la cámara de Alexa en las dos películas es como performance, ¿verdad? Ella también está moviendo, ella está sintiendo, ella está teniendo el ritmo de Nela, el encuadre, la altura, como todas esas cosas, a cómo cambian los hombros de Carol cuando entra en el personaje, digamos, la cámara cambia cuando entran, digamos, estamos en diferentes cosas, y Alexa lo va sintiendo, ¿verdad? Es como... Entonces a mí me encanta trabajar con Alexa porque es eso, tenemos una mirada muy parecida a lo que queremos que el público sienta. Entonces Alexa tiene que sentirlo para poderlo mostrar. Y no ser como intrusiva, ¿verdad? Entonces es como
la actuación es como el protagonista de la película. Como quizás yo, ¿qué es lo que quiero decir? Como que Carol no va a cambiar su performance o lo que le siente natural o lo que está bien para esa escena porque yo me quiero parar aquí, ¿verdad? Entonces yo me tengo como que acomodar a lo que dicta esa escena. El momento, El lo momento. que se siente el momento. Exacto. Ajá. Pero entonces ahí hablamos, obviamente, trasciende lo técnico y se habla también de intuición, de mucha experiencia Sí. y mucho ojo. Es Pero mucho intuición, ojo. y me imagino de una conexión también entre ustedes, ¿verdad? Entre personaje y cámara, que al final es la que está Sí. transmitiendo la esencia. Sí, es un baile, es también como un trust, una confianza que tenemos que establecer, ¿verdad? Ella está actuando y es como muy vulnerable dentro de la cámara, le está dando mucho y yo estoy ahí presente y es como, eso es algo que yo creo que siempre tengo en cuenta, como tener ese respeto con los actores. Y también pienso como con respeto a la fotografía, creo que es una película bien íntima del proceso como mental y íntimo que le está pasando a Nela y yo creo que eso informó las decisiones que hicimos, como con los lentes que usamos, que el equipo de cámara siempre tenía una broma cuando pedía el 50, el 100-30, porque siempre lo grabamos con el 50. Porque ese lente, como si estoy cerca a Carol, a Nela, se siente bien íntimo y también me da Ajá. como el espacio para estar un poco Para más, expresar. para salir del plano sin intruir en el Estamos momento y haciendo en la ejemplos escena, en vivo. ¿verdad? Y sentís, más allá de la relación entre ustedes, que venía de Rosado Furia, ¿para vos era importante también que esa mirada de la cámara fuera una mujer y no un director de foto hombre o es independiente? O sea, sí, y convenientemente era Alexa, pero es que ya en la primera vez que grabábamos, nos habíamos enfrentado a, digamos, a muchos peros del hecho de que Alexa fuera mujer. Digamos que la primera peli que grabamos en el 2011, ¿verdad? Hace... No, no. Por ejemplo, cuando nos alquilaron la cámara, había muchas quejas de que si Alexa se iba a aguantar la cámara, que pusiéramos a un hombre, que pusiera todas las cosas. Sí, porque toda la película era handheld con la Ajá. cámara montada en el hombro. Y era una cámara pesada, igual que esta, igual. Sí, Pero de ahí hay una preparación que hacer, nada más. Entonces hablamos con una directora de fotografía, que era una profe, y fue como, bueno, vayan todos los días que Alexa se ponga durante un mes la cámara 1 hora al hombro antes de ir al set, para que le dé el ratonamiento un mes antes. Entonces fuimos y Alexa se ponía la cámara en el hombro y íbamos y caminábamos durante 1 hora chismeando y hablando de la película y todas las cosas para irse preparando. Y digamos, había veces donde yo decía como, oh no, dame la cámara porque esa toma no se ve bien, no sé qué, la verdad, y a los 2 minutos estaba temblando. Yo, no, dale, agarra la voz, sinceramente. ¿No creen que eso también? Y no prende de todo esto, digamos. Perdón, que te... No, pero que también creo que tiene que ver con los estereotipos que hay, sobre todo en el departamento de fotografía, que es un departamento, y en los departamentos técnicos, ¿verdad? Sí. Donde hay siempre hombres que han dominado y se agradece ver a una directora de foto, digamos. Yo creo que ahora todavía es como cada vez más normal, por dicha. Pero bueno, sí que es cierto que hay que entrenar, pero ¿no te parece que es parte de esos estereotipos que se han vivido en los sets por años? No, hay. Y sabes cómo hay unas dinámicas de set que por ejemplo, nuestro set cuidamos un montón, porque, madre, hay chistes que se hacen, es que todo se trata de generar cierto tipo de camaradería, ¿verdad? En el set, porque vas a estar 30 días, 60 días en una, digamos, trabajando de una manera creativa, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, la manera en la que conectas, tenemos que cuidarla, ¿no? ¿Sabes? No queremos que haya ciertos tipos de chistes, no queremos que haya ciertos tipos de peleas, como ese tipo de cosas que hay que mantener como el respeto y la discriminación, y entre menos discriminativo sea el set, digamos, entre más inclusivo sea,
más se genera la cultura, ¿verdad? Que queremos, más se convierte en un espacio donde todos podemos ser vulnerables. Eh, o sea, no solo los actores, sino las actrices, sino como la gente del crew, igual como, ¿sabes? Desde producción, porque de todo lo que sabemos hay un montón más que no sabemos, de todo lo que para nosotros sentir que una escena está funcionando. Mae, tenemos que abrir una cosita que cualquier cosa nos la puede herir, ¿sabes? Entonces, tenemos que tener un set que sea rico en eso y eso es parte como de construirlo con gente que tenés confianza, que gente o que generan la confianza. Yo no conocía a Carol, digamos, también, pero eso es parte de crear ese como ambiente dentro del set que se pueda dar. O sea, Vos hablabas de que había paridad de género en este set. sí, En o El sea, Aberrante se buscó esa equidad, digamos, de que existieran ambas energías confluyendo ahí, la sí, femenina y la masculina. y no solo como que hubiera la misma cantidad de gente, sino que tienen que ser como jefas de departamento también, o sea, entonces es jefa de departamento, asistente hombre, segundo asistente mujer, o jefe de departamento, asistente mujer, segundo asistente hombre. Entonces así tenían que funcionar todos. Eh, Solo producción y dirección, no. Pero claro, hay una trampa que yo hago como varios roles. Entonces como que por eso tenemos que tener más mujeres que hombres. Pero de repente, por eso, esa sensación en el set y esa cuestión de yo, o sea, poder tener de que alguien me diga, madre, no, eso jamás pasaría, eso jamás se diría así, eso así. Con gente que tenga la confianza y la autoridad, digamos, moral y sobre el director. Esta es tu tercera peli como protagonista. Antes estaba Ojos Cerrados y luego estuvo La Princesa Rojas. Ahora con La Pasión de Nela Barrantes. Tal vez siguiendo con este tema del set, ¿sentís un cambio de atmósfera a la hora de que sean sets como donde la presencia femenina sea como más fuerte o el trabajo con una directora de foto mujer que no pasó en las otras películas? Sí, de hecho, bueno, una de las partes, todo este tema que hablábamos con Alexa y la cámara, digamos, fue como algo para mí súper bonito, sobre todo también en los planos secuencia, porque había como una libertad, digamos, de que el personaje, de la continuidad del personaje en el espacio y que íbamos con Alexa como en, bueno, yo que también he hecho danza, como el tema del cuerpo, ¿no? Esa relación entre la cámara y los cuerpos que van como en un espacio, me pareció súper interesante, o sea, las escenas que filmamos así, no sé, me sentí muy cómoda. Y también sí, en el set, digamos, se generó una energía, bueno, yo siempre me sentí muy cómoda, muy tranquilo, ¿verdad? Creo que por dicha cada vez estamos más resistentes a cualquier tipo de energía, digamos, como, sí, de una masculinidad y como tóxica o que pueda funcionar. Entonces también yo creo que entre las personas, digamos, que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces sí, fue como muy interesante en ese sentido. Y sí, fuerte, porque creo que nunca había trabajado en una peli donde, bueno, en un momento, en un punto también me medio resfrié y fue como, ¿verdad? Sentir que el personaje principal tenía que estar siempre, ¿verdad? Como, Que tenía el peso. sí, sí, donde fuera. Sana. No sé. Tenía que estar sano porque eres descansada. El que sostiene la película. Pero bueno, yo creo que eso es también súper, fue súper interesante también, como el trabajo ahí de la continuidad y Sí, esto era pesado para Carol en el sentido de que Carol sale en casi todas las tomas de... No, mentira, salen todas las escenas de la película. Hay un momento de que ella cierra una puerta y se va y queda la hermana. Es como un segundo. Y solo ese segundo no está ella presente en la película. Pero entonces sí, eso era súper pesado para Carol. Pero ahí tiene unos dobles ahí que pasan Sí, con la una ropa, mano. así, una manita aquí, hacen que pasa por ahí. Carol está durmiendo, pero ahí se Alexa, ¿y sentía. era tu primera vez grabando en locación costarricense? Sí,
Sí, sí, sí. Para esa peli me mudé para Costa Rica por 3 meses, pasé 3 meses acá y pues me enamoré del país, de la gente, de la comida, de todo, de toda la experiencia que tuve acá. Justo estábamos hablando como en camino acá, pasando por la calle de la amargura y yo dije, bueno, yo sí he caminado por esa calle, pero no amarga, pero sí súper como cargada de emoción, porque cuando terminó la película, la preproducción y el rodaje, y bueno, las vacaciones, porque después fui a la playa, y me iba, como que me cayó todo encima, como todo el esfuerzo que habíamos hecho, como, sabes, años de trabajar como en el guión, finalmente ejecutarlo, sabes, todas esas reflexiones de qué uno hizo, como cuánto tomó, qué uno pudiera haber hecho mejor, sabes, era como un cierre y, y la pasé tan lindo que como sentía como que ya como me sentía en casa, ¿verdad? Y justo, y bueno, me dio mucha emoción como irme. Y justo el otro día también he comentado que después del estreno de la peli se sintió para mí como un homecoming, porque todos formamos como una amistad muy linda. Había mucho amor en el crew. Y nada, eso se sintió el día que estrenamos la peli. Era una noche llena de amor y apoyo. Sí, Yo creo sí, que eso tiene un gran valor, porque yo lo noto, que ustedes se llevan súper bien entre sí, los tres, y a veces esos procesos de pelis pueden ser muy pesados y se pueden romper amistades y relaciones laborales. Y yo creo que ya eso es ganancia, que se lleven tan bien. Bueno, vamos a ir cerrando porque la entrevista era solo de media hora, pero tal vez si nos adelantan nada más para cerrar algún proyecto en el que estén trabajando vos como director, si a Caro le han ofrecido otra peli, se sigue más enfocada en la arquitectura porque ella es arquitecta de profesión, y vos si estás trabajando ahorita en algún proyecto, no sé. No, ayer alguien me preguntaba que qué estaba pensando para la siguiente peli, que si quería hacer otra, que cuándo, que no sé qué, y yo les decía como, más sinceramente mi vida está tan bien en este momento, ¿para qué la voy a arruinar con una película? ¿Estás loco? ¿No? Gracias. ¿Cuánto duró todo el proceso de Nela? Estoy listo todavía. Como 8 años. 8 años, es que Sí. es mucho tiempo. Sí, claro, uno no se dedica a eso, pero lo que no me acuerdo es que me dedicaba en medio, pero pero sí, Claro. son muchas vidas, mucha plata, muchas relaciones, todo eso, o sea, el costo de una peli es altísimo, entonces, Sí. por ahora, Ahorita estás no sé. disfrutando de que finalmente estrenaste. ¿Vos, Alex? Para mí, para mí, de este punto en adelante, todo es nuevo. Ayer me rapé la cabeza, entonces estoy como Bien. explorando. Vamos a ver qué puertas se abren, qué caminos se abren. Genial. Ujú. Carito. No, y yo, bueno, sería lindo, lo pensé, pero también un poco como Nico, creo que es como que implica un montón de espacio de uno, entonces Vos estás más como es un docente proceso, y arquitecta. sí, estoy ahorita más como ahí en esas otras cosas, pero pronto yo creo Pero que ya que voy si a la tener llaman, ganas. ¿verdad? Que Una si la vez, llaman. aquí Sí, es podemos que negociar. creo que no es como hay que hacer una porque hay que hacer una o algo así, sino porque uno siente que eso es lo que quiere hacer. Sí, Entonces, porque bueno, también cuando los lo encuentres, personajes, sí. hay personajes que de una vez lo llaman a uno, ¿no? Entonces también depende. Hay que ver. Estoy un poco como Alex ahí. Abierta. Entre los dos ahí. Bien, bueno, muchísimas gracias, Nico, Ma, Carol, vos, qué bueno Alexa. conversar. Muy bonito conversar sobre cine y también conocer los procesos internos de las películas. Gracias a Alessandra y a Ángela que estuvieron detrás de cámara. Y bueno, recuerden que esta entrega es por varios días. Vamos a estar cubriendo el Festival Internacional de Cine Costa Rica en su 10ª edición aquí en Radio U. Así que gracias.